súper contentas de que puedas compartir este tiempo con nosotras y bueno, compartirnos esto que sabes, que estás investigando también. Para los que no conocen a Daniela, Daniela es antropóloga y máster en estudios urbanos, actualmente cursando un doctorado en territorio, espacio y sociedad en la Universidad de Chile, donde está realizando su tesis sobre movilidad y planificación de transportes con enfoque feminista. Daniela trabajó más de 10 años en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que es el ente público que regula el transporte en la ciudad de Santiago. Tiene experiencias en metodologías de investigación social, desarrollo de proyectos de participación ciudadana y articulación con equipos de distintas disciplinas e instituciones en el ámbito de movilidad cotidiana. Y estamos súper contentas de tenerla aquí, porque además es súper simpática y ha sido muy amable con nosotros. Así que Daniela, bueno, adelante. Bueno, yo lo primero quería agradecer a Juliana, María Luisa la invitación. Ha sido, se los decía yo, súper agradable estar con ellas, compartir con ellas. Ha sido son súper organizadas para lo que han hecho, así que agradezco mucho poder estar acá. Bueno, lo que yo había preparado, no sé si se me escucha bien. Sí. ¿Sí? ¿Me escucho bien? Escuchamos. Ya, súper. Lo que yo había preparado es una presentación que todavía yo estoy empezando recién a mi proyecto de investigación en el doctorado, entonces no traigo en realidad resultados de esa investigación, sino más bien cuestiones que he estado recién pensando. Entonces es un poco, viene de mi experiencia en transporte, como una antropóloga, digamos, vinculada a los temas de transporte, y ahora en el fondo viendo el enfoque feminista para tratar de acercarnos a esos temas. Entonces, bueno, desde la antropología y desde cualquier rama, entendemos el transporte como un constructo cultural y como tal fruto de concepciones simbólicas, paradigmas científicos y estructuras económicas propias de un momento histórico. Esto que para cualquiera que venga de las ciencias sociales no es tan evidente para las personas que se dedican a la planificación de transportes y que vienen de las áreas de la ingeniería. Entonces, un poco vamos a hablar desde eso, desde cómo en el fondo se sitúa una línea de conocimiento diferente en el ámbito de la planificación. Entonces, bueno, un poco pensándolo, voy a tratar de contarles un poco cómo opera el sistema sexogénero, poniendo como ejemplo nuestro sistema de transporte en la ciudad de Santiago. Conozco poco sobre cómo funciona el transporte en Venezuela, así que ojalá también podamos comentar y compartir experiencias. ¿Ya? Entonces, esto va a estar más vinculado con el transporte de Santiago, para después ver un poco en el fondo cómo la teoría feminista podría aportarle. Entonces, bueno, esto es como bien básico, pero si pensamos en el fondo en una estructura de roles, en una construcción cultural, ¿no es cierto?, por sobre nuestro sexo biológico, que nos establece como tanto roles funcionales como simbólicos, que están de alguna manera condicionando, ¿no es cierto?, nuestras actividades en la ciudad, también, por lo tanto, están operando también en la planificación de transporte y en el transporte mismo. Entonces, yo veo que este sistema sexogénero opera al menos en 3 ámbitos. Ya tenemos un desigual uso y percepción de los sistemas de transporte por género. Tenemos una desigual participación de hombres y mujeres en el mercado laboral del sector de transporte, tanto en la infraestructura como en la operación. Y tenemos un androcentrismo en la investigación, en la planificación y en las políticas de transporte, que la idea es que discutamos un poco hoy día. Entonces, en el primer ámbito de la diferencia de uso y percepción, la división sexual del trabajo, ¿no es cierto?, que es uno de los aspectos centrales del sistema sexogénero, en Chile al menos hace que la participación laboral de hombres sea de un 71%,
y la participación laboral de mujeres solo un 49%. Ya estamos por debajo del promedio en América Latina, que es un 53%. Y por supuesto, en el otro ámbito, ¿no es cierto?, las mujeres dedican más del doble del tiempo en labores de cuidado. En términos de lo que eso significa en los viajes, en Santiago, si tomamos por motivo del viaje, el 62,8% de los viajes con motivos de trabajo son realizados por hombres, versus el 65,5% de los viajes por actividades de cuidado que son realizados por mujeres. ¿Ya? Entonces, vemos que las mujeres y los hombres se mueven diferentes, vinculados directamente, ¿no es cierto?, a sus roles, digamos, por una división sexual del trabajo. Entonces, si caracterizamos los viajes, tenemos distintos patrones de movilidad cotidiana. Los hombres suelen hacer viajes más directos, utilizan más el auto, viajan más en hora punta, versus las mujeres que hacen viajes más cortos, mucho más escalados, ¿no es cierto?, utilizan más el transporte público, van mayoritariamente acompañadas o llevando a alguien, viajan más cargadas, tienen menos viajes nocturnos y más viajes en hora baja. Si vemos la duración de los viajes, vemos en el fondo las barritas naranjas son los viajes de las mujeres. Vemos que los viajes de las mujeres, por ejemplo, los viajes que duran entre 0 y 10 minutos son muchísimo más de mujeres, ¿no? O sea, los viajes cortos son principalmente femeninos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este es un gráfico que nos muestra el uso en Santiago tanto de los buses como del metro, en línea continua el metro y en línea punteada los buses. Y vemos en el fondo, por ejemplo, en la punta mañana, donde se concentra la mayor cantidad de viajes, a la izquierda de la pantalla, tenemos que tanto hombres y mujeres viajan de igual manera en bus, pero en el metro, por ejemplo, baja la cantidad de mujeres, si se fijan. ¿Ya? O sea, hay menos mujeres que estarían eligiendo el metro por la mañana. Si nos fijamos en la hora valle, la cantidad de mujeres que usa el bus es muchísimo mayor que la cantidad de hombres. ¿Ya? Entonces, ahí empezamos a ver que hay distintos patrones de movilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, un concepto relevante en esta movilidad de las mujeres lo ha descrito mucho Paola Girón, que trabaja en estos temas en Chile. Entonces, vemos este concepto como de interdependencia, ¿no es cierto? O sea, como los viajes de las mujeres están en mayor interdependencia con los viajes familiares, con los viajes del resto de la familia. Si vemos, por ejemplo, un ejemplo, acá, más allá de lo que pudiésemos haber visto en los datos, acá tenemos un ejemplo concreto de un levantamiento más cualitativo, en el fondo, que nos habla de que en este hogar, acá a la izquierda, no sé si ven mi puntero, pero acá a la izquierda en el hogar tenemos vive una mujer con sus 2 hijos, ¿no es cierto?, y el marido. Si ustedes siguen las líneas celestes, la mujer va en la mañana al paradero a tomar la micro, tomar el bus, acercarse al colegio, a dejar a su hija mayor, para luego poder ir al centro médico con su hija menor, con la cual también va después a hacer trámites, va a hacer las compras, vuelve al colegio a buscar a su hija mayor, para luego ir todas juntas de vuelta al hogar. Luego ella en la tarde camina, ¿no es cierto?, va de nuevo hasta la casa de su suegra, donde puede dejar a sus 2 hijas, para recién ahí poder, ella trabaja por la tarde, ¿no es cierto?, irse a las 4 de la tarde al trabajo, luego volver al paradero, llegar a la vivienda de su suegra de vuelta y poder volverse a casa, ¿no? Mientras el marido, digamos, hizo un viaje absolutamente directo, hogar, trabajo, del trabajo a
la casa de su madre, donde se juntaron todos y se fueron juntos a casa, ¿no? Esto es como un ejemplo concreto y a lo mejor extremo, ¿no es cierto?, de lo que veíamos recién. Pero bueno, acá por ejemplo tenemos una cita, ¿no es cierto?, que es de la tesis de Paula Valenzuela, que a lo mejor está por ahí escuchando. Podría tomar micro hasta los héroes y caminar, pero siento que las micros para los niños son mucho más incómodos, porque ahí sí que no tienes mucho donde dejarlos sentados, porque son esos asientos altos, yo no puedo subir la mochila con ruedas, porque además tiene muy poquito espacio entre asientos. O sea, tenemos todas estas complicaciones, digamos, que tiene la movilidad del cuidado para las mujeres, y tenemos además otro aspecto que determina mucho la movilidad de las mujeres, que es la violencia estructural, ¿no es cierto?, que se ejerce sobre ellas, y la sensación de inseguridad que eso genera, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, en Chile un 89% de las mujeres declara haber experimentado acoso sexual alguna vez, al menos durante su vida, alguna vez en el transporte público. En el metro, ese joven que se empezó a sobar en la parte de la cintura para abajo, entonces se empezó a sobar y eso fue muy incómodo. Y yo pensé que como yo soy medio tímida no iba a reaccionar, y reaccioné. Sí, reaccioné y le dije, oye, ¿sabes qué? Me estás molestando, pero no voy a salir más en metro, a no ser que salga acompañada con alguien que sé que voy a volver a mi casa. Entonces hemos visto dos ámbitos hasta acá que en el fondo están como condicionando de alguna manera la movilidad de las mujeres, que es la comodidad, ¿no es cierto?, la seguridad, que refiere a esta forma de viajar y vinculado con sus actividades de trabajo doméstico, y la sensación de seguridad o inseguridad que genera el acoso, ¿no? Decíamos que el sistema sexogénero opera en 3 ámbitos. El primero está como distintos patrones de viaje vinculados con los distintos roles de género. Y en segundo lugar tenemos la desigual participación de hombres y mujeres en el mercado laboral. En transporte, bueno, es como bien un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de un rubro masculino, ¿no es cierto? En Chile, junto con la construcción y la minería, es de los ámbitos más masculinizados. En la división sexual del trabajo, ¿no es cierto?, se da tanto una segregación horizontal, que en el fondo hombres y mujeres cuando se insertan en el mercado laboral se insertan en ámbitos productivos diferentes, ¿no es cierto?, que de alguna manera reproducen estos roles asignados por el género. Entonces tenemos en el extremo, digamos, de los rubros masculinizados el transporte, y en el otro extremo tenemos la enseñanza, los servicios de salud, los servicios de aseo, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no es cierto?, de esto es la cantidad de mujeres que hoy conducen en el sistema de transporte. Por ejemplo, el sistema de transporte en Chile tiene alrededor de 18.000 conductores, de los cuales hasta el año 2019 menos de 700 eran mujeres, o sea, lo que le equivalía solamente al 4%, ¿ya? Esto después de incluso una política y unas políticas afirmativas y una intención clara del directorio de transporte público, específicamente Francisca Reyes ha hecho un trabajo muy importante en el fondo para fomentar la incorporación de mujeres en el transporte público. Se empezó en el año 2007, cuando empezó Transantiago había solamente 40 mujeres, por lo tanto se considera que llegar a ese 4% prácticamente es un logro, ¿no? Hicimos un estudio a través del BID el año pasado respecto a cómo se sentían estas mujeres, y es interesante ver en ellas como orgullo, por un lado, por estar rompiendo estereotipos de género, una sensación fuerte como de autovaloración, de sentirse súper capaz de haber salido en el fondo de estos rubros femeninos y haberse incorporado. Un aumento considerable en su ingreso. Es un rubro que tiene sueldos bastante más altos que el promedio al cual
se puede acceder con ese nivel de educación. Pero ya veíamos en el fondo cómo este sistema sexogénero también empieza a operar dentro del rubro, ¿no? O sea, ellas expresaban fuertemente lo que significaba para ellas tener una doble jornada laboral. Se reían incluso un poco de sus compañeros hombres, ¿no es cierto? Como cuando ellos llegaban así, uy, estoy cansado. ¿Cansado de qué? Si llegaste a tu casa y te pusiste a ver la televisión y a mí me tocó lavar la ropa, preparar el almuerzo, hacer el aseo, ¿no es cierto? Entonces, en estos grupos de discusión que tuvimos, se burlaban un poco de las diferencias que significaba para ellas versus sus compañeros hombres. Se levantó también que la incorporación de las mujeres en la conducción había mejorado el clima laboral de los terminales de buses. Los hombres, por ejemplo, declaraban algo bastante simbólico, que era como haberse tenido que medir, ¿no es cierto?, con el lenguaje y empezar a tratarse diferente, entre ellos incluso, y algo bien significativo que era empezar a encontrar en el fondo en sus compañeras mujeres amigas, ¿no? Algo como que no, relaciones un poquito más personales que ellos no necesariamente conocían, no tenían entre ellos, ¿no? Ellas también como reivindican su feminidad, hay un interés como declarado y explícito por ser femenina. De hecho, uno de sus principales reclamos era no tener uniformes adaptados, digamos, para ellas, porque hay una intención fuerte de reivindicar que son mujeres que conducen, y una consideración de que son mejores incluso en la atención a los pasajeros, porque saben lo que es cuidar a niños y ancianos, ¿no? Ellas tienen este doble, en el fondo, como doble sensación de, por un lado, estar rompiendo estereotipos y entrando, ¿no es cierto?, a un rubro masculinizado, pero por otro lado, estar afirmando su propio rol, tanto en esta idea de lo femenino, como en esta idea de que ellas cuidan, ¿no? Entonces, son un gran aporte al sistema de transporte porque son mejores cuidadores y por lo tanto andan con más cuidado, van a tener más cuidado cuando suba una persona mayor, cuando suba una mujer con un coche, etc. Bueno, y el tercer ámbito en el que vemos que opera este androcentrismo, ¿no es cierto?, o sea, este sistema sexogénero, ¿no es cierto?, en el transporte, es el androcentrismo que existe en la investigación, en la planificación y en las políticas de transporte. Esto ya está como sumamente levantado, ¿no es cierto?, pero creo que es algo importante como seguir comentando, ¿no es cierto? Bueno, acá puse la imagen del libro de Caroline Criado, donde ella habla de la invisibilización de las mujeres en la mayoría de los levantamientos de datos, ¿no es cierto? Entre ellos, mucho sobre movilidad, mucho sobre transporte. Eso ha sido un área como bien estudiada en transporte, de cómo las encuestas origen-destino sobre las cuales se planifica no consideran variables de género, los modelos de transporte no consideran variables de género. Entonces, finalmente, hay unos métodos, ¿no es cierto?, que considerados objetivos supuestamente, pero que en el fondo son datos agregados que invisibilizan estas diferencias, que consideran un usuario neutral, que finalmente siempre es un cuerpo ágil, un cuerpo funcional, ¿no es cierto?, y que viaja solo, ¿ya? Tenemos además en los modelos de planificación de transporte, su principal preocupación es siempre responder a los picos de demanda, ¿ya? Entonces, tenemos una fuerte planificación hacia esos picos de demanda, donde efectivamente el transporte se ve más exigido, pero vemos que hay una despreocupación por los horarios valle, donde veíamos que la diferencia, digamos, de mujeres que viajan en esos horarios es muchísimo mayor, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos que la planificación se concentra en una gran escala y no considera la escala cuerpo, la escala territorio, la vida cotidiana. Entonces,
tenemos modelos de planificación que principalmente están pensando en cómo se distribuyen los recursos a nivel ciudad, pero cómo en el fondo llega el transporte a ese territorio, cómo los distintos cuerpos en el fondo viajan, y la experiencia en el fondo de cada uno de esos cuerpos en sus viajes no es la principal preocupación. Entonces, bueno, yo decíamos qué conceptos o qué nos aporta la teoría feminista para poder pensar la planificación de la movilidad. Me traje algunos así que me parecen como relevantes, pero hay otros, ¿no? Entonces, lo primero, este concepto de conocimiento situado, que me parece que puede ser como un gran aporte para pensar la ciencia en general, pero la planificación de transporte también. Es un concepto que incorpora Donna Haraway, que lo que plantea es, principalmente lo que hace es reconocer la importancia del sujeto cognoscente en la investigación, ¿ya? Entonces, la posición de ese sujeto es importante reconocerla, y un poco lo que denuncia, ¿no es cierto?, es esta falacia de la objetividad científica en la que este investigador parece neutro, pero en realidad siempre es masculino, blanco, heterosexual. Esta idea, que va a estar presente en el fondo en toda la epistemología feminista, es bien interesante cómo ha ido develando un montón de cosas en distintas disciplinas. Donna Haraway es interesante porque ella es bióloga y es primatóloga. Entonces ella, cuando empezó a estudiar los primates, se dio cuenta que gran parte de las interpretaciones que había en los estudios de primates eran unas interpretaciones que ella no coincidía, ¿no es cierto? Había una interpretación de competencia, cuando ella veía colaboración. Entonces ella se empezó a dar cuenta de la importancia de quien mira, ¿no es cierto?, y de quien está observando en su propia experiencia científica. Entonces, desde ahí, en el fondo, hace este aporte epistemológico, que bueno, Haraway nos va a hacer un montón de aportes más, pero la idea del conocimiento situado, además, ya en el feminismo en general, se está discutiendo esta idea del enfoque del punto de vista, ¿no es cierto?, o del empirismo feminista. Ya muchas investigadoras feministas, entre ellas las más importantes como Dorothy Smith y Sandra Harding, habían levantado esta idea de construir un pensamiento desde las mujeres, ¿no? O desde los oprimidos, ¿ya? Un pensamiento decolonial, un pensamiento desde las mujeres. Y este pensamiento, en el fondo, la experiencia de las mujeres como fuente de conocimiento, para ellas les daba una posición mejor para poder observar, ¿no es cierto?, porque estaban en un lugar marginal que se había escapado del conocimiento hegemónico. Entonces, Haraway discute un poco esta idea del punto de vista, lo discute diciendo, bueno, ¿sabes qué? Hay demasiadas posiciones de subyugación, no hay nada, las mujeres somos miles de mujeres, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos decir que hay un empirismo feminista ni que podamos tener un enfoque del punto de vista de las mujeres, sino que el conocimiento está situado en distintos lugares, y todas esas posiciones nos pueden, a través de un conocimiento situado en distintos lugares, es como realmente nos podemos acercar al objeto de estudio o a cierto nivel de objetividad. Entonces, este conocimiento que ha estado como históricamente vinculado a los hombres, ¿no es cierto?, quienes de alguna manera eran los más privilegiados, digamos, en quienes estudiaron primero, quienes desarrollaron de alguna manera el conocimiento científico. Lo que plantea Donna Haraway es que solo la suma de distintos conocimientos parciales pueden permitirnos acercarnos a un conocimiento objetivo de la realidad e intervenir sobre ella. Después tenemos la
así como el concepto de conocimiento situado, que me parece súper importante, tenemos el concepto de cuidado como tal. Cuando hablamos o cuando yo hablo de la movilidad del cuidado, hablo principalmente desde el concepto de cuidado desarrollado por las economistas feministas, que plantean que en el fondo la economía o el sistema económico como tal es como un iceberg, ¿no es cierto? Donde la economía tradicional, ya sea de distintas corrientes, marxista, liberal, neoliberal, se ha centrado siempre desde el agua hacia arriba, ¿no? O sea, lo que ellos consideran economía es solo la actividad laboral remunerada, ¿ya? O las relaciones mercantiles, cuando en realidad detrás de eso, o abajo de eso, hay una gran cantidad de trabajo que permite en el fondo esa actividad laboral remunerada, ¿no? Eso lo han dicho las feministas, ¿no es cierto?, desde el año 60, con el concepto de trabajo doméstico, después en los años 90 con el concepto de reproducción social, y lo que viene a aportar el concepto de cuidado a esta conceptualización, finalmente, que hace referencia a lo mismo, a todas estas tareas que no son remuneradas, que en el fondo que permiten sostener la vida social, que se realizan en el ámbito privado, ¿no es cierto? Es interesante lo que la perspectiva como del cuidado agrega, porque en el fondo plantea que además o reconoce que hay una dimensión afectiva y relacional en estas tareas domésticas, ¿no? Entonces, reconocer esa dimensión afectiva como que cuestiona la base de las relaciones mercantiles, porque las relaciones mercantiles finalmente plantean que las actividades, ¿no es cierto?, o el trabajo se hace por el logro de un beneficio individual, ¿no es cierto?, y que ese es el motivador principal de las acciones humanas. En cambio, si nosotros vemos las actividades de cuidado, el bienestar del otro es también un fin. Entonces, la idea de cuidado rompe un poco con esta idea capitalista como motor de sociedad. Entonces, lo que las economistas feministas plantean es que al excluir el análisis del análisis de la economía, el trabajo de cuidado, que es absolutamente necesario para la sostenibilidad de la vida, no se debate, ¿no es cierto?, sobre lo que debería ser el centro de nuestras preocupaciones, que es la satisfacción de nuestras necesidades básicas de subsistencia y la calidad de vida de las personas. Entonces, un poco lo que este concepto cuestiona es que nosotros, en vez de estar mirando la parte de arriba del iceberg y tener ahí nuestros indicadores, ¿no es cierto?, del PIB, del crecimiento y qué sé yo, deberíamos estar mirando efectivamente cómo se está sosteniendo la vida y no solo preocuparnos de feminizar esas tareas de cuidado, sino además desprivatizarlas, colectivizarlas y ponerlas en el centro. Lo que ellas plantean en este conflicto, ¿no es cierto?, capital-vida, ¿no es cierto?, que al estructurarse el sistema en torno a la lógica de acumulación del capital, se genera una extrema exigencia de productividad, una falta de tiempo, ¿no es cierto?, de políticas sociales, redes comunitarias. Hay una serie de situaciones que hoy nos tienen en una crisis de los cuidados, ¿no es cierto?, y que está atentando contra la sostenibilidad de la vida. Y plantean también algo que es bien interesante, que es la precarización de los cuidados, ¿ya?, en el sentido de que si en algún momento el género lo que buscó fue incorporar, ¿no es cierto?, a las mujeres al trabajo y se sigue buscando, ¿no? Claro, la discusión es que muchas mujeres que nos incorporamos a la vida laboral, finalmente lo que hacemos es precarizar a otra mujer para que asuma, ¿no es cierto?, esas actividades de cuidado en nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, la desigualdad mirada desde el ámbito de los cuidados deja de ser solamente una desigualdad de género, sino que además se incorporan otros conceptos, porque de alguna manera
Por ejemplo, John Tronto ahí habla de la irresponsabilidad de los privilegiados, ¿no? Los privilegiados serían aquellos que pueden eximirse de cuidar, ya sea por ser hombres, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por establecer esta relación desigual en el fondo frente a estas tareas, o incluso por ser mujeres de clase alta que hemos, en el fondo, delegado esas tareas precarizando a otras mujeres, ¿no? Entonces, lo que plantea de alguna manera la economía feminista en ese sentido no es solo una mayor paridad de género en las actividades domésticas, sino una distinta distribución en nuestro sistema económico entre aquellas tareas mercantiles y de cuidado, ¿no? Poniendo un gran acento en la importancia que requiere la sostenibilidad de la vida, incluso no solo, o sea, pensado desde este punto de vista como sostenibilidad social, pero incluso, ¿no es cierto?, como sostenibilidad ecológica. O sea, si seguimos este crecimiento eterno, ¿no es cierto?, o considerado ilimitado, es imposible que lo sostenga nuestro sistema social y nuestro sistema ecológico. Otro concepto que me parece que es importante de la teoría feminista para entender la planificación de transporte es la interseccionalidad, ¿no es cierto? Este es como un concepto que surge del feminismo negro, ¿no es cierto?, principalmente, que cuestiona, ¿no es cierto?, esta hegemonía del feminismo blanco burgués, ¿no es cierto?, que planteaba que hoy desarrollamos conocimiento desde las mujeres. Bueno, ¿qué mujeres, no? Si no todas las mujeres somos iguales. Entonces, bueno, como anecdótico, ¿no es cierto?, pero es un concepto que surge además en un ámbito de transporte, en una demanda General Motors, ¿cierto?, donde la abogada y activista plantea que en el fondo ella está haciendo una demanda laboral, ¿no es cierto?, contra General Motors por unas mujeres que eran como discriminadas en el trabajo, y en el fondo el juez planteaba que no eran discriminadas por ser mujeres porque había otras mujeres en posiciones, en altas posiciones dentro de General Motors. Entonces, el argumento que ella planteaba es que ellas tenían una doble discriminación, ¿no? Era por ser negras y por ser mujeres, ¿ya? Entonces, en el fondo la interseccionalidad lo que plantea es eso, es cómo las desigualdades están interconectadas, ¿no es cierto?, y cómo en el fondo las distintas categorías o los distintos ejes de desigualdad se van superponiendo y se van intersectando, y cómo ya no entendemos la categoría de género como una categoría igual, que de alguna manera nos hace a todas las mujeres subyugadas, sino que en el fondo hay distintos ejes de subyugación que además se van interrelacionando. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la interseccionalidad ya plantea que la desigualdad no la podemos entender, la desigualdad de género, como solo una desigualdad de género y ver esa categoría como una categoría independiente de las demás, sino que se intersectan todas las categorías y en el fondo cada sujeto es un cruce de distintas posiciones de privilegio o de posiciones de subyugación. ¿Ya? En el ámbito del transporte, en el fondo, hemos visto cómo, y lo mostrábamos anteriormente, cómo las mujeres viajan diferente, pero evidentemente si hacemos un doble clic en esas mujeres y lo intersectamos, lo vemos desde una perspectiva interseccional con una categoría de clase social, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo tener que realizar actividades de cuidado y viajar, ¿no es cierto?, por motivos de cuidado, por ejemplo, ir a dejar a los niños al colegio, llevarlos al médico, qué sé yo, no es lo mismo hacerlo en auto que hacerlo en bus, ¿ya? No podemos decir que hay una categoría de género igual. Entonces, de alguna manera, ¿cómo? O lo que yo me estoy tratando
de preguntar y ahí invitarlos también como a conversar. ¿Cómo podemos planificar distinto? O sea, si entendemos que la planificación de transportes tradicional es una disciplina basada en modelos matemáticos que dimensiona la oferta, cuantifica la oferta para poder en el fondo, a través de esa demanda existente, generar de estas matrices como origen-destino. A través de esa demanda, en el fondo, ellos proponen, digamos, una oferta de transporte, ¿no es cierto? A través de datos matemáticos, cuantificados, ¿no es cierto?, que se construye en supuestos que orientan la selección de algunas variables por sobre otras. Y esta abstracción, en el fondo, de la realidad que generan todos los modelos, que obviamente es una abstracción de la realidad que supone ciertos caracteres de homogeneidad. Entonces, cuando vemos que esos caracteres de homogeneidad, supuestamente neutros, si los entendemos desde una perspectiva feminista, nunca son neutros, siempre van a ser, ¿no es cierto?, este cuerpo ágil, ¿no es cierto?, que decíamos al principio, un cuerpo ágil, un cuerpo que viaja solo, un cuerpo funcional, que además es racional, que siempre decide en base a el viaje más corto, ¿no? Cuando nosotros justamente estamos viendo que gran parte de las decisiones de los viajes de cuidado son empiezan a entrar otras variables como comodidad, como seguridad, ¿ya? O como veíamos en las citas, ¿no es cierto? Hay mujeres que deciden dejar de viajar en metro, ¿no? Porque sufrieron una situación de acoso. Entonces hay un montón de aspectos que esta planificación de transporte tradicional no está mirando, ¿no? Entonces, desde la perspectiva feminista se plantea que esta planificación responde a una mirada androcéntrica de la ciudad en la que se privilegian las actividades de producción y por tanto los viajes por motivos laborales por sobre aquellos viajes que permiten la reproducción social o las actividades de cuidado, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cómo podemos planificar distinto? De alguna manera, ese es el desafío y esa es la pregunta, ¿no? De momento, así como lo que sabemos que podríamos o que deberíamos hacer, que deberíamos estar haciendo, es conocer mejor cómo se resuelven los viajes de cuidado, caracterizar mejor los patrones de viaje, su interdependencia por género, por ciclo de vida, ¿no es cierto? La data que tenemos es muy rica. Por ejemplo, en Chile, esta encuesta origen-destino, que ha significado una pelea, por ejemplo, feminista en muchos otros lugares, para que esta encuesta considere los viajes de menos de 10 minutos o los viajes caminando. Y en Chile, por ejemplo, considera todos esos aspectos. El problema es que no se utilizan, ¿ya? Tenemos una encuesta que en términos de levantamiento es muy rica, pero el análisis que se hace después de ella vuelve a invisibilizar, ¿no es cierto?, todas estas diferencias de las que estamos hablando. Después, cómo logramos un mayor conocimiento sobre la experiencia de viaje y las expectativas de los distintos segmentos de usuarios. Cómo podemos tratar de romper esta idea como del el viajero hegemónico, ¿no es cierto?, que finalmente es este viajero como muy funcional. Cómo podemos tener una mayor comprensión de los costos sociales de la reproducción de la vida, ¿no es cierto?, y cómo eso en el fondo nos podría plantear una mirada distinta frente a las políticas de transporte. Si somos conscientes como política pública, ¿no es cierto?, de los costos que tiene esa sostenibilidad de la vida, es distinto, ¿no es cierto?, que yo me empiece a enfocar en ella, a que siga solamente enfocado en responder adecuadamente a estos picos de demanda. Es necesario incorporar las variables a la evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, más allá del tiempo, que es como el fetiche, ¿no es cierto?, de la ingeniería de transporte, el tiempo y la eficiencia para medir rentabilidad. Bueno, una mayor participación social, ¿no es cierto?, en las definiciones territoriales. Ahí teníamos esta idea de los conocimientos situados. No solo necesitamos distintas miradas en la planificación, sino que además necesitamos acercarnos a las miradas de los usuarios de transporte como
tal, de los usuarios, las usuarias, una mayor interdisciplinaridad en la investigación, incorporar levantamientos cualitativos. Creo que es importante en el fondo. Hay otras disciplinas, no lo digo yo porque sea antropóloga y me dedique al transporte, pero hay otras disciplinas del urbanismo, por ejemplo, ya hace tiempo se rompió que el urbanismo era una disciplina de arquitectos. Eso no se ha roto necesariamente en la planificación de transportes y sigue siendo algo muy, muy, muy vinculado a la ingeniería. Bueno, y sobre todo, ¿no es cierto?, incorporar esta idea de la multiescalaridad, ¿no es cierto?, que plantea el feminismo, que es esta idea de entender la importancia del cuerpo como la primera escala y por lo tanto no pensar solamente en la planificación de transporte. Ay, perdón, los perros. No pensar en la planificación de transporte como esta mirada como muy lejana de cómo muevo los recursos en toda la ciudad, sino que efectivamente como el transporte llega a los territorios, como es experimentado en el fondo por los cuerpos que viven ahí. Eso implica que la planificación del transporte entre a otra escala, que es desde dónde localizo el paradero hasta cómo se está nivelando la vereda, o sea, una mirada muchísimo más centrada en los territorios. Y por sobre todo, en el fondo, la crítica mayor que a mí me interesa, ¿no es cierto?, más de la mirada feminista, que es cómo poner la sostenibilidad de la vida efectivamente en el centro de las políticas públicas y dejarnos, en el fondo, de pensar solamente el transporte como una herramienta para responder a estas necesidades como mercantiles de la ciudad. Entonces, finalmente, es entender la movilidad como una expresión de relaciones de poder, donde se cruzan género, clase, raza, edad y todas las intersecciones posibles que nos podamos imaginar, ¿no es cierto?, que se territorializan en una ciudad que además es desigual, pero además entender la planificación de transporte como una herramienta política de distribución de ese poder, ¿ya? Dejar de entenderla simplemente como una disciplina prácticamente aséptica, científica, y empezar a comprender que es una herramienta política y que por tanto tenemos que posicionarnos ahí de qué es lo que estamos, cuáles son nuestros objetivos con esta planificación. Así que eso. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, seguro que tenemos muchas cosas que compartir. Bueno, yo no sé si tú quisieras guiar la sesión de preguntas y respuestas. No, lo puedes hacer tú, pero igual quisiera como agradecer a Daniela. No se escucha, no se escucha. Perdón, tenía el micrófono apagado. No, lo puedes hacer tú, pero igual que quisiera agradecerle a Daniela por la presentación, por toda la información que ha entregado, así como aunque yo desde mis conocimientos tenía cierto acercamiento con el tema, como que las informaciones que has extraído como que sirvió como para nutrirme de más conocimiento, así que quisiera agradecerte. Y no sé, Mari, yo creo que tú, si quieres, puedes seguir como... Yo quería buscar unas fotos para mostrarle algo a Daniela, bueno, y a todas las que están viendo, un poco para compartir de conocimientos, pero vamos a, Daniela, muchas gracias otra vez. Yo quisiera abrir este espacio para algún comentario, preguntas. Si quisieran hacerle alguna pregunta a Daniela, por favor pueden poner su micrófono y su cámara y hacer la pregunta para que ella pueda verlas. Y mientras yo voy a tratar de conseguir algo acá para mostrarte, ¿no? Y hacerte una pregunta. Sí. Así que alguien que quiera hacer cualquier pregunta o comentario, que siéntanse libres. Hola, yo quisiera hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? adelante. Daniela, muchas gracias, estuvo muy buena tu presentación. Daniela, tenía una duda respecto a lo que comentas sobre las encuestas origen-destino que se han
se recogen en Chile, que tienen como este grado de segregación un poco más detallado. ¿Sabes si ya existe algún análisis como de las movilidades del cuidado en Chile en específico y alguna publicación al respecto? Sí, es algo que se ha estado haciendo súper recientemente. Como te digo, la encuesta de origen-destino en Chile es una encuesta que permite hacer mucho análisis y eran análisis que no se hacían. Es una encuesta que se hace cada 10 años, la última es del año 2012. El DTM, especialmente Francisca Reyes, que yo la citaba ahí, ha hecho análisis de género, digamos, de esa encuesta. Podría yo, es algo que no está publicado porque es en el fondo algo que ha hecho la autoridad. Y Ignacio Tiznado, que también creo que está por ahí, yo sé que él ha hecho un artículo también de análisis de esa encuesta con perspectiva de género. No sé cómo se llama el artículo, pero... Sí, gracias. Nacho lo puede... Daniela, de pronto si nos compartes el artículo podríamos reenviarlo a todas las personas interesadas, porque a nosotros también nos vendría bien leer eso. Súper, yo se los comparto. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, aprovechando también. Perdón, Daniela, ¿cómo hay alguna herramienta, algún instrumento que nos permita medir de alguna forma la interdependencia que es como tan fundamental en los viajes de la población? Mira, no conozco, esos son aspectos que espero conocer desarrollando mi doctorado. Pero los análisis que yo he visto de interdependencia hoy los he visto solamente a nivel cualitativo. No he visto y probablemente existan, así que ojalá si alguien ahí de la audiencia los conoce, ojalá los puedan comentar. Hay hoy un investigador en Chile que está tratando de hacer estudios de interdependencia a través de la misma encuesta origen-destino, pero no conozco todavía, no tiene todavía resultados. ¿Cuál es el nombre del investigador, Fran? Juan Carrasco. Ah, bien. Ok. Muchas gracias. Creo que Paula, me parece, quería hacer alguna intervención. Había pensado, hola Dani. Hola. Me encanta escucharte. No sé, yo creo que en qué otros niveles, porque nosotros en México estamos también intentando trabajar la cuestión de la movilidad del cuidado, ¿en qué otros niveles podría haber una mediatización de esta movilidad del cuidado? Porque hace poco hicimos un estudio para el Banco Interamericano, entonces lo que nos pedían era, pero qué cosas prácticas, pero cómo se puede, o sea, a nivel de datos queda claro que hay que cambiar la encuesta de origen-destino. Pero ¿en qué otros niveles podríamos mediatizar un poco la reflexión en términos de planificación y que realmente sea considerada desde el inicio de la planeación hasta que llegue a las mujeres que viajan cotidianamente? Y lo otro, en relación a la pregunta anterior, yo creo que una pregunta fundamental que hay que hacerse y que es cuantitativa es ¿con quién viajas? O sea, cuando tú le preguntas a una persona con quién viajas, hay una primera relación ahí que está invisibilizada, que es que las mujeres seguramente van a andar con niños o con adultos, etc. Eso. Felicidades, Dani, me encantó. Gracias, Paula. Bueno, ahí estaba viendo en los comentarios que Ignacio puso hizo su referencia al artículo que les comentaba, así que yo creo que lo pueden descargar. Yo, lo que estoy yo tratando de estudiar en ese sentido de a dónde podemos como meter estos aspectos es en los procesos de planificación. O sea, cómo en el fondo en los procesos de planificación hacemos que incorporamos, digamos, esta mirada
sobre todo en el fondo en el tema como multiescalar, en el tema, porque hay un aspecto cuando pensamos en planificación de transporte, pensamos mucho en la generación de grandes modelos, ¿no es cierto? Y es ahí donde nos encontramos como las principales barreras. Ya cuando nos dicen en el fondo, bueno, pero es que obviamente un modelo matemático es una abstracción de la realidad, efectivamente. Ahí, si uno empieza a escarbar un poco más, hay procesos que uno puede empezar a cuestionar. O sea, efectivamente, muchas veces se corren los modelos solo para horas punta, ¿ya? Y no se están corriendo los modelos para horas valle, o no se están corriendo los modelos para fin de semana. O sea, ya uno pudiese cuestionar los supuestos en el fondo sobre los cuales se construyen los modelos, pero a mí me interesa más, o porque es mi experiencia más directa, hay otro tipo de planificación que ya no es la gran escala, digamos, sino que es una planificación que es mucho más de ajustar trayectos y frecuencias en el fondo a las demandas, donde igual esta idea como de la abstracción de este como usuario hegemónico está presente, aunque ya se esté trabajando a otra escala, ¿no? Entonces, creo que ahí es súper importante, porque podemos tener procesos ajustados cuando estamos pensando si vamos a tener 3 buses hora o 6 buses hora. Podemos tener procesos mucho más ajustados cuando estamos pensando si el paradero va frente al sitio de Eriazo o está frente al almacén que está abierto 24 horas. O sea, es cómo uno trabaja la escala de decisión y cómo empezar a incorporar en el fondo el territorio en esas decisiones al bajar la escala, digamos. Yo creo que ahí, al menos ahí a mí se me abre como una ventana súper interesante, más que a lo mejor en los grandes modelos. Muchas gracias, Paula. Creo que Constanza y luego Erandi. ¿O no? Ok. ¿Yo? ¿Sí? Ya. Hola, bueno, yo agradezco la presentación. La verdad es que recién me estoy como tratando de introducir a estos temas. Quería saber que dentro del amplio concepto de la movilidad, ¿cómo se pueden entender los espacios no sé cómo explicarlo, de reposo, de estar, de quietud, dentro de este esquema, y cómo dentro de esa digamos, no sé cómo explicarlo, cómo dentro de este lapso, también como parte de la movilidad, sino que no solamente movilidad es ir de allá para acá, sino también tener espacios como de recreación y de esparcimiento, entre comillas, por así decirlo. ¿Cómo puede aportar quizás la perspectiva feminista del cuidado dentro de ese margen? No sé si se entendió bien la pregunta. No sé si entendí bien, pero voy a tratar de responder. Efectivamente, cuando yo he hablado más que nada de transporte, ¿no es cierto? Entonces he hablado de movilidad como objeto de estudio, la movilidad como objeto. Hay toda otra línea de investigación que es más bien entender la movilidad como un enfoque, ¿ya? Dentro de las ciencias sociales, lo que se llama como el giro de la movilidad. Es como comprender en el fondo, sobre todo como en los estudios urbanos, en la geografía, que las acciones humanas también acceder a conocerlas a través de sus movilidades. Entonces ya no es pensar como en el habitar como algo se habita el barrio como algo muy estacional, ¿no es cierto? Sino que en el fondo nuestra vida es móvil, ¿no es cierto? Nuestra vida es móvil y por lo tanto ahí la idea de inmovilidad, movilidad está súper vinculada, ¿no es cierto? Que es algo que también uno debería empezar a pensar como la planificación de la movilidad, si uno quisiera mirarlo más en un ámbito como más general, cómo se hace cargo de eso, porque si yo solamente planifico para generar oferta a una demanda, si lo pensamos desde el ámbito de las políticas públicas y nosotros, por ejemplo, queremos que se movilicen adultos mayores, por ejemplo, que hoy no se movilizan
porque queremos otorgarles mayor movilidad, yo no solo debería capturar datos de movilidad, sino también de inmovilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, para otorgar mejores oportunidades a personas con discapacidad, qué sé yo, que hoy a lo mejor no se están moviendo. Eso es muy difícil de capturar, es algo que efectivamente no está ni dentro de la idea de planificación de transportes hoy. Pero lo que tú estás planteando en el fondo, que es como la inmovilidad y la movilidad, son dos aspectos que están súper vinculados. Incluso la misma movilidad en un solo trayecto va a tener momentos de quietud, ¿no es cierto? Y esos momentos incluso de descanso, por ejemplo, son muy brutales cuando hablamos de cuerpos, por ejemplo, de cuerpos mayores, en que si uno hace trabajos con ellos, ves que esa movilidad necesita esos momentos de quietud como algo muy, muy importante. Entonces, sentarse, por ejemplo, veíamos el otro día una tesis en la que un adulto mayor, para llegar a su casa, que era en un tercer piso, había puesto, por ejemplo, un banco en los 2 pisos anteriores porque necesitaba sentarse 15 minutos antes de seguir subiendo, por ejemplo. Entonces, efectivamente, la idea de movilidad e inmovilidad están súper vinculadas. Gracias. ¿Alguien más quiere por allí intervenir? Bueno, yo, si nadie va a decir nada, yo estoy súper contenta. Yo te cuento un poco, Daniela, nosotros aquí trabajamos el tema de la movilidad desde el activismo, y ha sido como una tarea poder aproximarnos a estos conceptos y a estas formalidades, digamos, de la investigación para poder potenciar ese activismo y poder generar o plantear por lo menos transformaciones que las comunidades necesitan, ¿no? Entonces, parte de tenerte aquí fue haber visto en la página de Móvil como que, Juliana, hay una persona que está trabajando sobre esto, vamos a conversar, ¿no? La situación de Venezuela respecto a la movilidad, digamos, al transporte público y al privado también, es una situación que está obviamente marcada por la crisis económica que tenemos. Entonces, digamos, teniendo una hiperinflación, el acceder a repuestos a repuestos fue una cosa que, digamos, disminuyó el parque automotor en unas cantidades abismales. O sea, yo ahorita no tengo el número, pero te puedo decir que para noviembre, por ejemplo, del año pasado, el 80% de las unidades de transporte público estaban desactivadas. O sea, el 80% es que en sitios donde había 200 autobuses en un municipio bastante pequeño, quedan 4. Y a eso se le agrega la condición propia de los transportistas, porque no viven en esos sitios donde trabajan y tienen que recorrer estos lugares para poder trabajar, ¿no? Lugares que están usualmente en la periferia de Caracas. Esto lo digo con la perspectiva desde Caracas, que es una situación bastante más cómoda que el resto del país, porque en el resto del país desde hace muchísimos años esta situación ocurrió. Y lo que iba sucediendo es que el transporte, digamos, las unidades de transporte, al no existir, privados asumían esto, y entonces eran estos camiones como los de donde transportan como cerdos. Imagínense esa cosa, como eso generó, por supuesto, muchísimos accidentes, personas heridas. Se supone, o sea, era obvio que eso iba a pasar, y es una situación que sigue ocurriendo por eso. Ahora nosotros pasamos de tener una gasolina subsidiada a tener una gasolina con un precio internacional, y ahorita estamos aún por ver cuáles son los efectos de eso en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde la alimentación hasta lo que sí sigue significando el transporte público. Eso tiene como muchísimas capas de análisis, porque bueno, hay como diferentes niveles de gravedad, pero ese es el panorama, más o menos. Esto ha hecho como
como ha hecho en muchos lugares del mundo, que la bicicleta como medio de transporte pues tenga como un repunte en los viajes diarios, e incluso para solventar esa brecha que económicamente ya, digamos, si ya no hay transporte público, no hay gasolina, entonces la gente está asumiendo la bicicleta como un medio de generar ingresos, porque bueno, es lo que permite que puedan moverse y generar intercambio. Eso ha sido muy bueno porque ha hecho crecer organizaciones y colectivos ciclistas que han tenido muchísimos años de trabajo y nunca podían como avanzar. Ejemplo, el Ciclovías Maracaibo, donde trabaja Ángel, que va a estar compartiendo con nosotros mañana. Entonces, bueno, yo he hecho este cuento porque desde la bicicleta es que nosotros más o menos hacemos estos análisis y desde donde nos aproximamos al activismo. Eso con la bicicleta como colectivos que han tenido sus momentos, pero también como un movimiento que fomenta la caminata, dirigido por un hombre que apreciamos mucho, que es Cheo, y otro grupo de personas activistas. Entonces, como que es en esta escala que siempre nos hemos estado como moviendo y, digamos, extendiendo estos brazos a los ingenieros y los arquitectos que trabajan con los temas de movilidad, pero que no comprenden el transporte, si quieres decir. Ahorita tenemos, por ejemplo, Manuel, que Manuel es ciclista, y entonces, bueno, Manuel tiene como una perspectiva que es desde digamos, la perspectiva como profesional en movilidad y la perspectiva como ciclista. Entonces, bueno, ha sido como un trabajo de cómo acercarnos a la academia y cómo la academia responde a eso también, pero también de cómo nosotros podemos generar nosotros mismos con rigurosidad elementos que nos permitan fomentar análisis y fomentar discusiones, ¿no? Eso es una cosa que a mí me interesa mucho saber, porque a nivel metodológico, a pesar de que no somos expertos, ¿cómo nosotros podemos tomar estas cosas, tomar estos digamos, este formato de origen-destino que tiene ahora estas perspectivas que estoy segura que acá no lo están tomando en cuenta, tomarlo como organizaciones y como activistas y poder llevar a cabo una investigación de esa magnitud, que no creo que sea imposible, la verdad. Porque ¿qué es lo que me parece a mí? Que si bien en Venezuela, o sea, estamos parados en una cosa dramática, porque no voy a suavizarlo, es también una oportunidad muy grande de poder ir construyendo opinión, ir construyendo como un lenguaje común, ¿no? Desde dónde partir para exigir nuevas formas. Yo luego te podría compartir más información de investigaciones y todo eso, pero digamos, de la situación acá, pero eso, lo que me gustaría saber es cómo nosotros nos acercamos a estas metodologías, cómo las podemos poner en práctica, manteniendo la rigurosidad, pero también tomando en cuenta todo lo que desde el trabajo comunitario tenemos para aportar, todos esos elementos. Y lo otro es cómo nosotros hacemos esa transformación de pasar de unos espacios de auditoría urbana, de pasar de unos espacios de, digamos, analizar, discutir, co-crear, para que la política pública ocurra, ¿no? Por supuesto que sé que eso no es una fórmula que la tenemos todos listos, pero de pronto tú tienes un insight como persona que ha trabajado también en una institución pública e investigadora. Bueno, lo que yo creo que el activismo por la bici, que es algo que a mí me parece súper interesante, o sea, creo que es súper importante cómo en el fondo el espacio urbano, ¿no es cierto?, se transforma en un espacio de disputa y la movilidad empieza a generar movimientos sociales, ¿no? A mí el activismo por la bicicleta me parece súper interesante en ese ámbito, ¿no? Entonces, lo que nos ha demostrado el activismo por la bicicleta, que yo creo que ha sido como el primer activismo por movilidad, es que efectivamente el espacio público está en disputa y la movilidad es
es un activo que nos permite acceder a las distintas actividades de la ciudad y que por tanto es un espacio político que está en disputa y que es necesario en el fondo como poner en cuestión, ¿no? Y poner en cuestión estas mismas metodologías de planificación, lo que siempre el activismo por la bicicleta pone sobre el tapete, que ha sido algo muy importante, es como esta planificación del transporte, además de androcéntrica, como lo comentábamos, es en el fondo muy automóvil-céntrica, ¿no? En el fondo que finalmente, se quiera o no, se pone y se hacen, se privilegia el automóvil por sobre otros modos de transporte. Y esa discusión yo creo que ha sido el activismo por la bicicleta, los que han sido capaces de poner esa discusión, al menos en Chile, que en el fondo hay mucho activismo por la bicicleta. Yo no sé si ustedes están conectados con los activismos de acá, pero en el fondo sí. Hay una agrupación, ¿no es cierto?, que agrupa a distintas agrupaciones, que es el Muévete, ¿no es cierto?, que en el fondo ha puesto ese tema sobre la mesa, como está el centro de la planificación beneficia al automóvil. Lo que de alguna manera sí creo que hay que poner ojo en los activismos por la bicicleta, y aquí hay activismos también por la bicicleta feminista que han puesto, ¿no es cierto?, también ese ojo, que es que no podemos pensar en la bicicleta desde la misma lógica androcéntrica de la cual hemos pensado la planificación. Entonces no podemos de nuevo poner la velocidad como el foco principal o poner en el fondo el viaje laboral como el único objetivo. Entonces, que finalmente lo que suele ocurrir o lo que puede también pasar es que estamos disputando, ¿no es cierto?, el poder en ese espacio, en esa mirada, ¿no es cierto?, de la planificación hacia el automóvil, pero finalmente no estamos haciendo la discusión entre esta idea de lo mercantil versus la sostenibilidad de la vida. O sea, usan muchos datos, ¿no es cierto?, lo plantean como en el fondo la bicicleta es también más utilizada por hombres que por mujeres, ¿no? Y un poco por las mismas razones por las que veíamos hoy día. Hay un tema en el fondo de las mujeres que están haciendo muchas más cosas, que viajan más acompañadas, que tienen que llevar, traer, comprar, que en el fondo la bicicleta no es a lo mejor el modo que más satisface esas necesidades. Y por tanto, cuando pensamos, por ejemplo, en ciclovías o ciclorrutas, qué sé yo, que tienen como foco la velocidad, no estamos respondiendo tampoco a esas necesidades. Entonces, me parece súper bien disputar el espacio al automóvil, hay que hacerlo. La bicicleta es en el fondo una respuesta sustentable, pero si queremos también aproximarnos o enfocarnos en los cuidados, hay que mirar también la bicicleta desde otra perspectiva. Sí, totalmente. Nosotros estuvimos liderando por más o menos 5 años el colectivo más grande de mujeres aquí en bicicleta, y otra cosa súper interesante, realmente fíjate que esto es una conversación muy interesante para mí, porque no pudimos nosotros nunca dar el paso a profundizar en esos análisis respecto a cómo las mujeres, digamos, madres o cuidadoras, o sea, porque teníamos como un rango muy claro de edad, eran mujeres como bastante clase media y eran mujeres jóvenes universitarias. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque las condiciones también de Caracas, de Caracas y varios países donde nosotros como país petrolero tenemos una configuración y una estética como bastante particular de los años de urbanización y de construcción de autopistas, y entonces toda esa lógica nos pone en situaciones donde para tú llegar de un lado a otro a tu universidad tienes que andar por una autopista súper peligrosa de más de 30 kilómetros bajo un sol inclemente. Entonces se comprende que el movimiento ciclista tuviese algunos lugares donde estaba mejor que en otros por cuestiones climáticas, por cuestiones de seguridad, pero claro, manejar bicicleta en un sitio donde no tenías espacio para la bicicleta era un riesgo.
siempre lo fue. Tuvimos algunos accidentes incluso, pero sí era una cosa más de hombres, y digamos el activismo siempre se enfocó en lo que pasaba después, o sea, qué pasa cuando una mujer utiliza la bicicleta como medio de transporte y lo que sucede con ella, como su autoestima y otras características psicológicas, pero nunca en este aspecto, porque nos encontramos con esos retos de la ciudad. Ahora, este conversatorio y este espacio de pensar la distancia puesto como muy en el tapete, no solo la necesidad de otros medios de transporte, de aumentar la calidad de los medios que existen y que manejan una cantidad, sostienen una cantidad más grande de personas, sino también de cómo nosotros consideramos y vamos agregando también personas a la discusión, como lo que discutimos con Pedro, que trabaja con identidades, o sea, con personas con discapacidad. Uh-huh. Pero bueno, quería como que sí, es que creo que déjame organizar un poquito esto para poder decírtelo, porque siento que voy a seguir hablando infinitamente. Bueno, nada, yo creo que sí. No, que me preguntabas por un tema metodológico que a lo mejor no te respondí, no sé si... Sí. Bueno, yo creo, en el fondo, por eso planteaba yo el tema como de los conocimientos situados. Yo creo que es súper relevante que en estos ámbitos donde no tenemos respuestas, ¿no es cierto?, sumemos todos los conocimientos posibles. O sea, yo creo que todos los análisis, en el fondo, todos los análisis cuantitativos como más tradicionales son súper necesarios y son que ahí sí, ¿no es cierto?, la bicicleta muchas veces ha estado súper subdimensionada, o sea, cuánta gente usa la bicicleta, cómo la utiliza. En ese sentido, por ejemplo, claro, nuestras encuestas son todavía bastante antiguas y el cambio que ha tenido la bicicleta desde entonces hasta ahora ha sido muy importante, por lo tanto no tenemos data suficiente, por ejemplo, para saberlo. Entonces, yo creo que ese ámbito de metodológico es relevante, pero también es relevante en el sentido de que estamos hablando. O sea, es interesante saber, ¿ha aumentado el uso de la bicicleta? Bueno, ¿en quiénes aumenta? ¿Ya? Para empezar a visibilizar otras cosas que vamos a tener invisibilizadas, porque si nos podemos quedar súper tranquilos en el fondo con el aumento del uso de la bicicleta, pero si vemos que ese aumento está sustentado solamente por hombres, por ejemplo, entonces, bueno, nos vamos a preguntar por qué, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos en esto como la desagregación de los datos, ¿no? Entonces, como algo como que yo creo metodológicamente súper relevante. Poder desagregar esos datos y saber en el fondo cuál es esa población que hoy está usando la bicicleta. Y tratar de, en el fondo, incorporar cada vez más conocimientos cualitativos que nos permitan entender por qué la gente está eligiendo la bicicleta, que es algo que todavía no está tan claro, ¿no? ¿Por qué? O sea, en el fondo las razones por las que tú estás comentando, que la bicicleta ha tenido un aumento importante en Caracas, son muy diferentes a lo mejor a las razones que podemos tener acá en Santiago. Entonces es interesante en el fondo siempre saber, empezar a caracterizar cualitativamente esos usuarios, usuarias, esa selección en el fondo, y empezar a comprender qué experiencia de viaje en el fondo están teniendo esos usuarios que a lo mejor no permiten, y ahí volvemos un poco al tema como de la inmovilidad, pero los no usuarios de bicicleta o las mujeres que quisieran incorporarse a la bicicleta pero que no lo hacen, es muy interesante saber sus razones. Esa ha sido, ¿no es cierto?, una de las principales razones que se han manifestado para construir infraestructura ciclista, ¿no es cierto?, que hay una barrera de seguridad muy importante que afecta principalmente la incorporación de nuevos usuarios, y más aún la incorporación de nuevas usuarias. Eso ha sido algo que ya está estudiado acá, que en el fondo cuando tú incorporas infraestructura ciclista aumentan las mujeres que utilizan esa infraestructura, ¿no?
Entonces, bueno, ahí como metodología en el fondo que se utiliza muchísimo en las ciencias sociales y que ha usado la Paula Soto y que usa mucho Paula Girón, es el tema como del sombrero o la etnografía de viaje, ¿no es cierto? Como pudiésemos llamarla, que es acompañar a una persona en todo su trayecto y hacer de alguna manera con esa persona una reflexión sobre su viaje, analizando en el fondo las barreras, los facilitadores, las percepciones y todo lo que eso significa. Eso yo creo que es de alguna manera como metodológicamente, a lo mejor viene como de cerca de la antropología decir que la etnografía es el método, pero creo que es uno de los métodos que nos permite una comprensión como bien profunda de las problemáticas. Y en tu experiencia como funcionaria pública, ¿cómo has encontrado como, digamos, qué elementos son capaces de hacer el clic entre lo que se está viviendo e investigando y la ejecución de la política? Yo creo que tenemos ahí como un abismo bien importante que creo que es interesante como empezar a cubrir, que es que por un lado tenemos esta planificación de transporte supremamente tradicional y en Chile se está generando una investigación sobre la movilidad muy rica, ¿ya? Pero principalmente en las ciencias sociales, ¿ya? Entonces que están caracterizando, comprendiendo en el fondo la movilidad de una manera muy rica y todavía no se ve en el fondo que ese conocimiento está impactando todavía las áreas de planificación. Entonces ahí todavía hay como un abismo que es, digamos, el ámbito intermedio que a mí me interesa, que es efectivamente cómo ese conocimiento que estamos produciendo sobre las experiencias de los cuerpos en el territorio, súper cualitativo, súper rico en descripción, súper comprensivo. Claro, eso no está ni de cerca todavía de la manera en la que estamos planificando. Entonces, ¿cómo podríamos acercar esos conocimientos? Es como yo creo el principal desafío. Claro. Sí, totalmente, Daniela. Bueno, yo estoy súper contenta. Me encantaría que pudiéramos compartir luego otras informaciones y poder ordenar también lo que tengo en la cabeza para preguntarte. No sé si hay... Ya conectada, así que cualquier cosa. Ahí Sí, muchas gracias por... Mi correo acá también para la gente que quiera. Buenísimo. Sí. Muchas gracias también por la comprensión de la situación acá. Nosotros siempre estamos viendo a Chile como un ejemplo, sí, totalmente desde el activismo, porque sabemos todo el valor que hay allá, pero también desde la investigación, porque aquí la producción científica también está bastante golpeada. Entonces, siendo así, también nosotros tenemos como esta responsabilidad de tomar estas iniciativas ciudadanas, como te digo, como con la rigurosidad de pronto que podamos, para poder aportar a estas discusiones, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela, por tu tiempo y a todas las que están acá. Vamos a compartir los correos que compartieron en las preguntitas y el artículo que compartió Ignacio, lo vamos a poner allí para luego enviarles a todos los asistentes un correo con esa información. Entonces nos das un tiempito para que podamos organizar todo eso que tenemos que enviar. Otra cosa que les iba a decir es que estamos grabando esta conversación y Daniela, yo no sé si esto lo podamos publicar, si es parte de tu... Ok. O sea, si lo podemos publicar en el canal y no va a haber ningún problema. Ok. Entonces, bueno, vamos a tener eso en el canal y de pronto las que quieran revisitar esta conversación van a poder hacerlo. Yo creo que podríamos subir esto como en los próximos 2 días. Así que por ahí dejamos eso y también las otras conversaciones que han estado bastante interesantes. Gracias otra vez, Daniela. Juliana, no sé si tienes algo que decir. Sí, como más una vez, como agradecerte, como de verdad
la María Luisa y yo, así como súper felices en tenerla participando con nosotras. Agradecer a las personas que nos asistieron y invitarles, si les interesa el tema del cuidado que nos trajo Daniela en esta conversación, seguir la conversación a las 4 con Paloma Mateo, que va a hablar del cuidado en la vivienda. Así que muchísimas gracias a todos, una vez muchísimas gracias Daniela, y que sigamos en contacto, porque de verdad, como decía María Luisa, como es un tema que da para mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. De discusión. Gracias. Sí, gracias siempre. Chao. Que estén bien.